Son muchos los temas que preocupan a los chilenos, pero qué duda cabe, y lo hemos visto ya repetidamente, que uno de los temas que produce más preocupación y yo diría angustia a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país es saber que después de trabajar 30, 40 años, de aportarle lo mejor de su vida al país, terminan recibiendo una pensión miserable. Promesas que han habido durante tanto tiempo de que las pensiones iban a mejorar, de que iban a ser igual al último sueldo, y en realidad se las ha llevado el viento. En definitiva, quien jubila termina engrosando las filas de la pobreza, y eso es algo totalmente inaceptable. Yo diría que ese hoy día es uno de los temas principales que estamos enfrentando como país y también en el Congreso. Y es un tema que el gobierno está trabajando como una prioridad nacional. Pero no es el único tema en materias laborales. Hay muchos otros temas y muchos otros avances que se han tenido en estos años. Muchos de quienes hoy día están mirando este programa seguramente ya están con la posibilidad de tener una hora menos de jornada laboral, avanzando hacia las 40 horas. Y así varias otras leyes. De todo eso y de mucho más, vamos a conversar hoy día con alguien que sabe del tema. Alguien que además de ser administradora pública, abogada, ha sido subsecretaria de Previsión Social y por lo tanto involucrada directamente en estos temas. Pero hoy día, ¿quién puede saber más que la ministra del Trabajo, doña Janet Jara? Te damos la bienvenida. Muchas ¿Cómo gracias, estás? Tomás. Un gusto estar acá. Qué bueno que pudiste venir. Yo sé que Sí, está con una agenda, pero llenísima, llenísima. Y en esa agenda está claro que el tema de la previsión es un tema una central, vamos a prioridad. hablar de eso, pero yo quiero saber un poquito, y seguramente quienes nos ven también quieren saber un poco antes, ¿cómo llega una administradora pública, una abogada, una dirigente de la USACH, Mm. alguien que trabajó en distintos temas vinculados con la abogacía y la administración, cómo llega al tema del trabajo como tema central? ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, yo creo que he estado en mi caso muy incidido por mis convicciones políticas. Yo soy militante del Partido Comunista. Soy de esos que entraron a la J de chiquitito. Un poco por una... Cuando uno es muy cabro no tiene un desarrollo ideológico más profundo, ¿no? Pero sí tenía como una sensación de rebeldía de que algo en este mundo no estaba bien, ¿no? Con tanta gente tan pobre y con unos pocos tan ricos. Entonces me fui acercando desde esa mirada de la protección de los derechos de los trabajadores a esta área de especialización. Ajá. Y me ha gustado, porque al principio de mi carrera me dedicaba a una cuestión nada que ver, me dedicaba a los impuestos. A los impuestos. Sí, tengo harta como especialidad tributaria. Y después giré al mundo de las pensiones. Y ahora, por cierto, hace varios años ya también en los derechos laborales. Así que ha sido como esa mi ámbito laboral. Yo tengo una pregunta que también me la hacen a mí muchas veces, ¿eh? Esa rebeldía juvenil, esa indignación por la injusticia, ¿qué pasa a medida que avanzan los años y que además está en cargo de ministra? ¿Se puede mantener esa rebeldía o no? O sea, yo creo que es parte del motor de estar en una responsabilidad como esta, porque uno no está de ministro por el cargo o por el sueldo o por la posición, sino que está para hacer cambios. El tema es que esa rebeldía que cuando uno es chico la puede expresar así de cierta forma, acá tiene otros cánones dentro de la política y yo creo que hay que jugársela toda para que las cosas pasen. O sea, nuestra forma principal de contribuir a que las injusticias ya no existan o se disminuyan, es precisamente avanzar, hacer que las cosas, que las políticas y que las necesidades de las personas se satisfagan y avancemos más derechos, ¿no? Porque hemos hablado en nuestro programa eh, de esto que pasa de que cuando uno es joven es rebelde y siempre hay alguien que le dice que a uno se le va a pasar. Ya se te va a pasar, ya esta cosa utópica, idealista. Y yo creo que efectivamente uno puede llegar a ministra, a diputado, a presidente de la República. Uno Sí, mira efectivamente al presidente Boric y no tiene por qué pasarse esa rebeldía, por el contrario, yo creo que se puede canalizar de distintas maneras, ¿no? claro. Lo que pasa es que, como dice mi abuelita, de todo hay en la viña del Señor. Y ya, Entonces, igual hay gente a la que se le pasa, ajá, que sí está pues. bien, cada uno vive sus propios procesos, ¿no? Pero yo creo que en algunas personas, la gente que está a la izquierda,
en general, es parte del motor, de lo que nos mueve, combatir la injusticia, imagínate, o sea, y esto se hace, por cierto, de distintas formas, desde el ámbito de la política. En mi caso, yo estuve mucho tiempo en el movimiento estudiantil, como tú señalabas, después estuve como dirigente sindical también, en los años de la exclusión política del PC, en la transición a la democracia, y hoy día formo parte del gobierno del presidente Boric, con un gran sentido de responsabilidad, porque estar en una posición como esta involucra una responsabilidad para hacer avanzar los compromisos del gobierno. Hablando un poco de política, antes de meternos al tema laboral, tú fuiste subsecretaria en el gobierno de la presidenta En el Bachelet, segundo gobierno, en sí. el segundo gobierno, y ahora ministra en el gobierno del presidente Boric. ¿Cómo compara los dos momentos políticos? Ese momento, estamos hablando del Eh, 2014 al 2018, claro, con este momento político. Eso fue antes del estallido, de hecho. sí, de hecho. Mira, yo creo que hay una tensión hoy día en la política, una polarización, como se dice, eh, muy destructiva Ajá. para la calidad de la democracia. Porque una cosa es tener diferencias profundas con alguien respecto al modelo país, de cómo tenemos que crecer, de cómo se distribuye la riqueza, pero otra cosa es lo que hoy día se da muchas veces, donde hay denostaciones públicas, descalificación del otro, Sí. fake news. Imagínate lo que vivió la presidenta de la Cámara de Diputados esta semana, donde por opiniones de otros se le pretendía a ella, ¿cierto? Opiniones de las cuales ella más discrepaba, había sido sumamente clara y pasar una cuenta. Entonces son cosas que no se hacen realmente. No quiero decir que hay que estar de acuerdo en todo, por el contrario, por algo nosotros estamos a la izquierda y otros están a la derecha y otros en el centro, pero el tema tiene que ser en torno a proyectos, no a cosas, no a operaciones políticas. Y en ese momento creo que estamos, bueno, yo me imagino tú en el Congreso lo vives a diario. En el Congreso me han pedido muchas veces que defina el momento o la situación en el Congreso y yo al final me he quedado con una palabra que es bien lamentable, que es tóxico. Porque durante el periodo anterior, durante el gobierno del presidente Piñera, teníamos un debate político muy intenso, muy fuerte, muy duro, pero era político, era Claro. político. ¿Sí es la diferencia? Hoy día, lamentablemente, hay una situación de descalificación, de volver a prácticas muy antiguas. Efectivamente, como dice, el intento de censura a la presidenta Carol Cariola fue totalmente fuera de lugar. O sea, directamente por pertenencia a un partido político, al Partido Comunista. Bueno, Claro. eso nos recuerda, y yo así lo manifesté ahí, al artículo 8 de la Constitución de la Bueno, dictadura. yo en todo O este sea, tiempo he estado pensando en es eso. que, No lo había tú dicho, decías, pero realmente insólito. sí, De hecho, tanto así que incluso sectores de la derecha, con los cuales uno puede por tener discrepancia, supuesto, pero que son democráticos, la rechazaron y le hicieron una crítica muy fuerte a su propio... al diputado que la presentó, porque Sí. eh, se impide toda posibilidad de Mm. debate, de ideas, de propuestas. Bueno, lo vives en el tema de las pensiones, pueden haber debates, Sí, discusiones, pero uno dice, si tienen una visión política o económica, bienvenida, aunque sean miradas diferentes, sí, ¿no? pues. Pero mira lo paradójico del tema. Se trata de... Bueno, a mí también me preguntaron si por mi militancia comunista iba a dejar el gabinete. Y todas estas interpelaciones vienen de quienes dicen que la hacen en función de la democracia, pero lo que hacen es tratar de negar al otro, en este caso a las y los comunistas por pensar distinto. Entonces es de una paradoja tremenda. Pero bueno, allá ellos. Allá ellos. Menos odio en su corazón les haría mejor. Lo único que puedo decir. Qué duda cabe lo que dije antes, un tema central de preocupación para las familias chilenas en general, para jubilados y jubilados, para trabajadores y yo diría también para sus hijos, quienes están iniciándose en la vida laboral. Yo quiero partir con una pregunta y es, ¿qué falló, si es que estuvo bien en algún minuto, con el tema de las FP? O sea, hace 40 años, yo soy mayorcito, lo que nos dijeron es, mire, este es un Mercedes-Benz, este es Mm, un sistema con el cual usted, el año 2020 era la publicidad, claro. usted se va a pensionar con el mismo sueldo que está recibiendo. Estamos a años luz de eso. ¿Qué falló? ¿Desde el comienzo estaba mal planteado? ¿En el camino se distorsionó? ¿Por qué, antes de hablar de nuevas ideas,
¿Por qué no ha funcionado, en definitiva, en dar buenas pensiones el sistema actual? ¿Tienen tiempo? Ah, no. Tenemos tiempo. No, Haremos no. un programa con tiempo. No, Sí, mira, quiero entenderlo. De verdad. en su origen varias cosas, pero lo principal es que pone un tema social, como es el envejecimiento de la población, como un problema privado. Entonces, cambia de las antiguas cajas que también tenían mejores pensiones, pero hay que recordar que también había una enorme dispersión de normas y por tanto dependía la caja en la que tú estabas, cómo a ti te iba. Ujú. Entonces, tampoco era un sistema uniforme, que es una de las características de la seguridad social. Ok. Y cambia al otro extremo, donde todo es individual. Entonces, en realidad los sistemas de pensiones son lo que se llama mixtos. Hay un poquito de ambos. Algo de ahorro individual con algo de mecanismos de seguro social. Y en Chile lo que falló y lo que ha dicho varias veces la CEPAL es que se hizo una reforma pensando en que la gente trabajaba toda la vida en una misma pega. No sé, mi padre trabajó 20 años en una misma empresa Ajá. y ya las trayectorias laborales de las personas cambiaron. Que las mujeres no estaban en el mundo del trabajo y eso también cambió. Y que buena parte del trabajo era de carácter urbano y acá hay, sobre todo en la década de los 80, urbano y rural. Y además que lo que hicieron fue poner como parámetros que le llaman, que es como el monto de lo que tú ahorras, el sueldo Sí. sobre el que ahorras, fijo. Y esto se tiene que ir actualizando. Entonces, esas son como las razones técnicas, pero la más ideológica es que pasó un tema social, de seguro social. Imagínate las sociedades de socorro mutuo que se crean, la mutualidad entre todos para asumir riesgos del envejecimiento, a un tema exclusivamente individual. Y hay que tener un equilibrio como todo en la vida. Ahora, evidentemente yo creo que el diseño que se hace tenía una componente ideológica, eso O es sea, es que el evidente. foco no estaba puesto en los pensionados, estaba en la acumulación de capital, ¿cierto?, para el desarrollo del mercado. Bueno, ahí quedará para, no sé, los historiadores la discusión de si estaba esa intención o si hubo un error en el análisis. En lo personal, siempre he visto que en realidad lo que se creó fue un sistema para dotar a los grupos económicos, a las empresas, de recursos relativamente baratos, ¿no es cierto?, provenientes del poco ahorro que pueden hacer los trabajadores y trabajadoras, y que, bueno, ha significado de hecho tener hoy día en Chile estos grupos que ya son verdaderas multinacionales, que han llegado a niveles de patrimonio y de enriquecimiento casi inimaginables para muchos, pero claro, a costa de bajas pensiones en última instancia, Ha ¿no? sido bien complejo eso porque produce una deslegitimidad del sistema. Y yo, así como bien claramente, resulta que como los recursos no crecen en los árboles, las pensiones se tienen que financiar de alguna manera. Ajá. Entonces se financian por vía impuestos a través de la PGU o el Pilar Solidario y se financian por vía cotización, que es lo que ponemos los trabajadores, que en Chile es la mitad de lo que se pone en el mundo, que además solo lo ponemos los trabajadores. Por eso la Es la mitad idea. de lo que en Chile, sí. Sí, mira, el promedio es como del 18% que se ahorre para pensión. Ya. En Chile ponemos el 10%, pero además en los demás países es tripartito, pone Estado, trabajador y empleador. Entonces tenemos que avanzar hacia la cotización del empleador. Claro, porque en Chile pone el trabajador El el 10, 10 claro. y el Estado también pone, porque No, el Estado pone pone muchísimo, muchísimo, y eso muchas veces no se sabe, se dice no, que el aquí es 70% del gasto de pensión en Chile es del Estado. O sea, lo pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos. Ahí está la el PGU, sí, el 70%. 70%. Ahí está la PGU. Ya. Está las antiguas cajas que todavía tienen algunos cotizantes, perdón, personas jubiladas, incluso quedan algunos cotizantes, o sea, la transición ha sido larga, quedan como 6.000 cotizantes de las antiguas cajas. Gente que nunca se cambió Claro, al... pero que todavía no se ha jubilado Ah, tampoco, que que está además siguen cotizando, sí, por cotizando. eso te digo, sí. Esta fue una transición larga, los sistemas de pensiones son largos, largos. Pone además Dipreque y Capredena, porque si bien esas son cajas de reparto, ellos cotizan sobre un sueldo más topado, más bajo, y con un porcentaje más bajo también, que son alrededor del 6%, y por una cantidad de años baja, que son 20 años. Ellos tienen asegurada una pensión como las cajas que están Sí. bien, y lo que ocurre es que en el caso de todos los que estaban en las cajas, su ahorro, como la vida se prolongó, no alcanza para cubrirle toda la pensión. Entonces, y como era bajo, distintas características, el Estado subsidia esa parte también. Por eso te digo que las soluciones en pensiones no son blanco o negro, son combinaciones de elementos.
vamos a hablar un poco más adelante, en la segunda parte, de las soluciones, pero antes te quiero preguntar si tuvieras que definir cuál es el problema fundamental que tiene hoy, ya no en el arrastre del Sí, sistema de pensiones, y cuál es la pensión, son dos preguntas, ¿cuál es la pensión que recibiría alguien si no hubiera un aporte del Estado? Es decir, por lo que da el el sistema. sistema de Mm. AFP. Yo creo que el principal problema que tenemos es que hay una desafección ciudadana del sistema de pensiones que es muy peligrosa, porque si tú ves, las personas no están pensando en su jubilación, dado que los resultados son tan bajos que muchas veces optan por promover los retiros Ajá, o hacer otro tipo de, los que pueden, otro tipo de ahorros, digamos. Y eso para la sostenibilidad del sistema de pensiones es muy grave, claro. porque la gente tiene esta sensación, que es una realidad, que las pensiones son bajas, pero las AFP siempre les va exorbitantemente bien, entonces genera mucha rabia eso. Mm, Y no es algo que pase, porque como en estos 10 años hemos tratado de cambiar las cosas y no hemos podido, entre otras cosas por la influencia de la AFP, porque a ella le ha ido muy bien con este negocio, sí, sí, claro. a los pensionados de Chile a los que le ha ido mal, entonces hacen de todo para que los cambios no cursen. Ya vimos la otra vez la minuta que andaban circulando y todo lo demás. Y esto tiene que ver con los datos bien reales. Si una persona no tuviera PGU, Sí. las mujeres, fíjate que la mitad de ellas, la mediana, es de 48.000 pesos. Esa es la pensión que Sí, recibiría hoy día una mujer, autofinanciada, claro. sin la PGU. Sí, la PGU. O sea, es la pensión que recibe, porque hoy día piensa que si una mujer se jubila a los 60, no opta a la PGU hasta los 65. Por lo tanto, recibe esos 48 48 mil mil pesos. pesos, esa es la mediana. Cuando yo digo esto, siempre salen después todas a decir, ah, la ministra justo puso el foco en los que cotizaban poco o en las que no sé qué. Ojalá, toma, la verdad, diputado, la verdad son de todas las mujeres, las que cotizaron poco, mucho o más o menos. Entonces, es la realidad, ¿no? Eso es lo duro. Y Bueno, los hombres 155. claro, son cifras que confirman lo que decíamos antes. Quien jubila Sí, automáticamente pasa la pasa a pobreza. engrosar a Sí. las filas de la pobreza. Pero el gobierno está trabajando en el tema, yo lo sé. Sí, También estamos intentando desde el Congreso. Hay una propuesta arriba de la mesa, se está conversando hoy día en el Senado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con la ministra de Trabajo y Previsión Social, con doña Janet Jara, y en la segunda parte a ver si nos cuentas cuál es la propuesta que está desarrollando el súper. gobierno. Estamos conversando con quien sabe de, del tema central que preocupa hoy día a los chilenos. Estamos conversando con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Yo te dejé una pregunta ahí volando, ministra. ¿Cuál es la propuesta del gobierno y qué es lo que se está conversando hoy día? Mira, para contarte que el proyecto lleva 20 meses en el Parlamento, el proyecto que mandó el presidente Boric, porque hay que recordar que antes hubo otro en el gobierno anterior y otro en el gobierno de la presidenta Bachelet que no lograron avanzar. Entonces, ahora llevamos 20 meses, un poquito más ya, O sea, casi 21, desde el inicio del casi gobierno. desde el inicio, sí. Y está en lo que se llama el segundo trámite, que es la segunda etapa. Este proyecto debiera tener 3 trámites, o sea, todavía, si llega a salir del segundo trámite, todavía le falta un tercer paso que ahí vuelve con ustedes, Sí, el a la segundo trámite Cámara, que está ahora es en el en el Senado. Senado, claro. ¿Ya? Y en el Senado el gobierno no tiene mayoría, la oposición tiene mayoría y por tanto también tiene, al igual que nosotros, la responsabilidad de intentar construir un acuerdo, porque se produce como un abismo a veces entre lo que se discute en el Parlamento y lo que la gente vive al otro lado. Y yo he escuchado harto así como esto de hasta cuándo con el tema de las pensiones, hay como un desgaste. Pero queda todavía camino y quedan todavía posibilidades abiertas. Y yo creo Ajá. que en eso hay que estar sumamente claro. Lo primero es que tenemos un compromiso con la oposición de que este trámite segundo del proyecto de ley, para pasar al tercero, que sería el último, termina en enero del 2025. Y para eso hemos estado avanzando. Hace 2 semanas aprobamos el seguro de lagunas previsionales. Esta semana discutimos el tope imponible. La próxima semana vamos a discutir la cobranza previsional, porque en pensiones uno siempre se detiene en qué pasa con el 6%, Claro. pero hay varias cosas más.
varias cosas más que Eso te mejorar. iba a preguntar yo, ¿cuáles son los temas Sí. que incorpora la propuesta actual? Puede que cambie sin duda Sí. por las conversaciones y las negociaciones en el Senado y después en la Cámara, pero ¿cuál es el corazón, digamos, o los claro. temas, los corazones Sí. que tiene el En proyecto? lo central es lo que nos ha tenido trabado todo este tiempo, que son dos cosas, yo diría. ¿Qué pasa con las AFP y sus excesivas ganancias y su falta de alineamiento con los resultados de los fondos de pensión de las personas? O sea, las personas todos los meses le pagan una comisión, Sí. le vaya bien o le vaya mal al fondo. Entonces, ¿qué pasa con la AFP? Y lo otro es, ¿para dónde va el 6% del empleador, la nueva cotización? Y me voy a detener en el 6% primero, si te parece. Sí. Lo primero que les quiero contar es que, como señalaba, la idea es generar un sistema mixto. Entonces tenga un poco de ahorro individual con un poco de seguro social. Entonces lo que se busca es que la mitad del 6% vaya a las cuentas individuales y la otra mitad vaya a tu registro con carácter de seguro social. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a tener una garantía. Por cada año que tú cotizaste, te van a ir sumando 0,1 UF. Básicamente, si tú cotizaste 20 años, todos los meses te van a llegar 2 UF. Adicionales. Claro. Ya. Productos de este seguro social. Si tú cotizaste 30 años, 3 UF, y tú eres mujer además, tu pensión va a subir en promedio un 15% porque esto es lo que tiene de solidario, ¿no? Que a veces me llama la atención acá porque como que se pone, me quieren quitar mi plata, pero mira, esta cuestión es súper justa, es porque las mujeres vivimos un poco más que los hombres y como la plata en el fondo, hay que estirar más el elástico, Claro. tenemos la pensión más baja que ellos. Ajá. Entonces, esa última parte de diferencia que vivimos unos pocos años más que los hombres es lo que se genera como seguro social de los hombres hacia las mujeres. Hay una pregunta bien concreta que hace la gente que nos hace acá Sí. en las comunas. La reforma propuesta, ¿me sube la pensión ahora o tengo que esperar 30 años? Porque han circulado muchas cosas de ese tipo. Sí. ¿Me sube la pensión ahora cuando se apruebe o no? Y más o menos cuánto Sí. si es que sube, no sé. Mira, lo primero, si el 6%, como algunos plantean desde la oposición, va completo a la cuenta individual, Sí. la pensión va a subir, pero cuando ese joven de hoy día se jubile en 30 30 años, años. claro. Ya. Eso si fuera a la cuenta individual. Claro. Ya. A los que estamos cotizando hoy día también nos subiría, pero marginalmente, porque el ahorro previsional es de largo tiempo. Pero lo más complejo es que al 1,5 millones de pensionados hoy día de rentas vitalicias y retiros programados no les subiría nada, porque ellos ya dejaron de cotizar. Entonces, por eso se busca un mecanismo que tenga este equilibrio. Y esa es toda la esencia del tema. Si dejamos a 1,5 millones de pensionados o no en el olvido. ¿Cómo suben? Ah, sí. Esta es, como yo siempre digo, esta es la reforma para la profesora de Estado que cotizó mucho tiempo. Sí. Y que de un día para otro salió de la pega y quedó con una pensión muy baja respecto a su sueldo. ¿Qué pasa con ella? No es que ella no haya cotizado, porque cotizó 30, 40, 45 años, el otro día me contaba una profesora. Imaginémonos la profesora que ya está jubilada hoy día. Sí. Ella hoy día tiene su pensión de FP y su PGU. Si la reforma se aprueba, va a subir su PGU a 250.000 pesos. Y aparte de ese piso, que hoy día está en 214. O sea, ahí ya sube 36.000 pesos. 36.000 pesos, claro. Pero ella vamos a suponer que cotizó 30 años, que es por lo bajo, porque las profesoras cotizaron más. Sí. Ella va a recibir 113.000 pesos aproximadamente, 110.000, porque recibe 3 UF mensuales todos los meses. Está hablando de 113.000 o más o menos adicionales. Adicionales. Okay. O sea, entonces eso ella va a aumento, tener los 250 de la PGU, sí, lo que ella juntó en su AFP con estos 30 o más años que cotizó, estos 113.000 pesos que vendrían del Seguro Social por haber cotizado 30 años, y un 15% más por solidaridad entre hombres y mujeres, por esta colita que te contaba que vivíamos más. Ajá. Entonces estamos hablando de cifras que pueden ayudar a las personas, porque la dificultad que tenemos hoy día es que los que más cotizaron tienen una caída más grande en su pensión, en lo que llaman la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo, claro. Sí. Entonces, ahora esta reforma se va a enfocar, o se enfoca desde el principio en el gobierno, en las mujeres y en los cotizantes.
Por eso, yo no sé si tú has visto, Tomás, pero echan a correr todo eso de que esta reforma es para los informales, o es para los flojos, o es porque te quieren quitar tu plata. Todas esas son puras falsedades nomás, realmente. Y que juegan con la desinformación para introducir temor en las personas y que los cambios no ocurran. Lo que pasa es que yo sé que puedo sonar ingenua, pero cuesta pensar que hay alguien que se oponga a mejorar, a un mecanismo, un sistema Sí, que realmente mejora las pensiones ahora, de hombres y mujeres que se han sacado la cresta. Si estamos hablando de eso, al sí, final, gente que ha trabajado 20, 30, 40 años, muchos que tienen que seguir trabajando. Uno ve estas imágenes, a veces gente, ya no de la tercera, de la cuarta sí, edad, trabajando, pero bueno, porque no le alcanza ni para los medicamentos. no, es Entonces, complicado. cuesta entender que alguien se oponga a una reforma de este tipo. O sea, lo que hacen algunas fuerzas, digamos, es llevar el debate a otros elementos. Se conversa mucho del impacto de esto en la profundidad del mercado de capitales, ¿cierto? En los elementos de la industria. Eh, Se ponen temores de que alguien va a estatizar tu plata. Mira, la lecera para grande, porque en el fondo es que nada de eso está dentro del proyecto de ley, se levantan muchas fake news, pero de lo que no se conversa es cómo viven los pensionados. Es como la voz que falta en esto. Por eso nosotros celebramos harto la conformación de la Secretaría de Personas Mayores de la CUT. Yo creo que es súper importante que la voz de los pensionados esté presente. Sí, efectivamente es poner la mirada donde tiene que estar. O sea, Por ser, es lo más importante. el centro acá es el ser humano y las personas, no la rentabilidad, la Sí, inversión, el mercado de capitales, todos términos muy, no sé, bonitos quizás para algunos, pero que no hacen en definitiva al problema del día a día con que se claro. enfrenta ese pensionado o Mira, pensionada. te puedo dar un dato. Sí, Por ejemplo, se ha discutido harto esto de la libertad de elegir, como si el gobierno le quisiera quitar libertad a las personas. Yo me pregunto si alguien eligió estar en la AFP. ¿Alguien ha podido optar por irse al IPS o a alguna caja o a algún otro sistema? No, po, no ha tenido libertad de elegir. Ahora va a haber una entidad pública y va a poder la persona elegir si se quiere quedar allá o acá. Pero bajo esa libertad de elegir, las personas se cambiaron de multifondos. ¿Te acuerdas de los sí, fondos claro, ALE? Perdieron un punto porcentual de rentabilidad anual. por estos cambios. Claro, que eso incide la pensión significativamente. Entonces, un sistema de pensiones en el marco de la seguridad social se da, como la palabra lo dice, con ciertos seguros, con un marco en el cual la persona toma decisiones más acotadas de las que se toman hoy día para proteger su futura pensión. Entonces hay varias cosas, pero ¿sabes qué? Yo estoy optimista, yo creo que va a salir. Hay que jugársela hasta el final, sí, pues, porque aquí varias veces hemos estado a punto y no pasa nada. Bueno, yo creo que efectivamente hay que estar optimista, pero al mismo tiempo hay mucho trabajo que hacer. Sí, Hay mucha cifra aquí de por medio y por lo tanto yo creo que es muy importante ir teniendo este diálogo con la con las ciudadanía, personas, efectivamente, porque sí. también está lo que tú dices y eso es así. Hay mucha campaña de fake news, Sí, pues que hay mucho mucha interés económico. manipulación, hay mucho interés aquí Mm, operando. Pero yo sé que en el Ministerio de Trabajo yo no sé cómo se la arreglan, porque además de esto se ha ido trabajando en muchas otras leyes, muchos otros sí. proyectos que se han concretado por lo demás. Mucha gente a veces dice, bueno, pero y qué está pasando en definitiva con...? Y hay muchas cuestiones concretas. A uno se le viene rápidamente las 40 horas, pero varias más. Sí. ¿Qué otros proyectos ha ido Mm. aprobándose en materia laboral y cuáles son otros que están en camino? Mira, el presidente cuando nos convocó a formar parte de su gabinete definió 4 prioridades. La primera, recuperar el empleo, porque hay que recordar que asumimos después de la pandemia y todo lo que pasó, ¿no? Y la segunda, 40 horas. La tercera, salario mínimo a 500.000 pesos. Y yo diría que la cuarta y más importante es la reforma de las pensiones. Pero entre medio hemos llevado adelante varias agendas más. Entonces, en la parte que es como menos pop, menos visible, Ajá. hemos hecho varios cambios para tratar de fortalecer el empleo, porque en el ministerio, fíjate que es del Trabajo y Previsión Social, pero no existía en un ministerio casi centenario una división de empleo. Tenía, ¿No había una no, división de no, empleo? no había, sí, muy curiosamente. Y eso hace tener una necesidad básica de poder construir políticas públicas hacia allá, hacia la formalidad laboral, pero con una estructura que sea robusta para la materia. Entonces, estamos en eso, cambiamos la ley del seguro de cesantía,
no solo para mejorar las prestaciones en caso de cesantía, sino que para otro aspecto que tiene que ver también con el empleo, Ajá. porque hay un fondo para intermediación laboral. Entonces tenía como una mirada que era un concepto antiguo que era para apresto laboral, que es que te ayuden a hacer el currículum. Ya, Ya, y eso se amplió para poder interconectar las OMIL, que son las oficinas municipales de sí, intermediación laboral, las empresas, la Bolsa Nacional de Empleo. Entonces, después constituimos Chile Valora, que es un organismo certificador de competencias, que también te ayuda para poder... Esto es para la gente que es como, dice, yo soy maestro, yo aprendí en la vida, pero no aprendí en la universidad, no tiene su cartón. Entonces viene Chile Valora y te certifica las competencias, lo que te permite buscar otra pega, porque puedes probar que sabes lo que sabes, y a la empresa le permite contar con gente que ya tiene cierto estándar de calidad. Entonces hemos estado como en un montón de cosas, que es como lo que no se ve en el happening, pero que es muy relevante para el empleo. bueno, me consta porque ya lo sabe la gente, lo hemos hablado, yo estoy en la Comisión de Trabajo y uno ve Así ahí es, muchos otros proyectos, sí. efectivamente. Ahora Mira, estamos, estamos con uno para los derechos y las características particulares de los buzos, de por los ejemplo. buzos, Son sí, temas que la gente ni se imagina. Se aprobó recién la definición de salario, sueldo mínimo y sueldo base, sí. porque se producían ahí algunas situaciones y confusiones. Entonces, hay muchos otros Sí. proyectos que... Aprobaron recolectores de residuos domiciliarios, que Así los es, conocemos como los basureros, y correcto. que yo así aprovecho para pasar un mensajito. Los riesgos a los que se ven expuestos estos trabajadores vienen principalmente de que tenemos que tener más cuidado nosotros, ¿cierto?, con la recolección de la basura en nuestras casas. No dejar vidrio, no dejar latas, ojo con los materiales tóxicos. Al otro lado hay una persona que lo recolecta, que es el trabajador, y muchas veces se enferma por una falta de responsabilidad nuestra en una cosa que cuesta tan poco, digamos. Hay hartos proyectos. Hay proyectos. Una, se nos va yendo el tiempo, pero tengo todavía varias preguntas. Vamos a hacer otro programa más adelante. Pero quería preguntarte un tema que no hemos hablado, el tema sindical, el mundo sindical. Sí. ¿Qué pasa con la organización sindical en Chile? ¿Cómo es la relación que se tiene hoy día con el ministerio y con el gobierno de ese mundo? Mira, hemos tratado, tanto con el mundo sindical como empresarial, de construir lo que la OIT llama el diálogo social tripartito, de tres Ya, partes, ¿no? Y perfecto. nos ha resultado en varios proyectos. En otros no, por cierto, porque tenemos miradas Ok, muy distintas. Y hoy día estamos en los diálogos para preparar la negociación colectiva multinivel, que busca fortalecer los derechos colectivos del trabajo. Porque todos los otros cambios que hemos hecho son a los derechos individuales del trabajo. La ley Carín, la ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Pero ahora vamos por la parte de derechos colectivos. Y bueno, lamentablemente, desde el lado de los empleadores, la CPC definió restarse del diálogo. Las pymes están conversando, tienen diferencias, por supuesto. algunos se oponen, otros apoyan, otros tienen matices, y estamos con la CUT trabajando en esto y con las otras centrales de trabajadores. Está la CTC, la UNT y la CAT, y yo diría que ha sido un periodo bien eh, dinámico, con empleadores y con trabajadores. Lamento ahora que los empleadores se resten, porque de todas maneras yo creo que lo peor que nos puede pasar es negarse a conversar. Porque esto es como si uno quisiera hacer como que los problemas no existen y levanta la alfombra y le echa el polvito abajo. Pero uno mueve la alfombra y el polvo sale de nuevo. Entonces, Además, está bien, uno puede entender que tengan distintas posturas, pero cerrarse efectivamente al diálogo, a buscar algún camino, me parece efectivamente sí, que tienen que es el estar, peor de los caminos, digamos. sí, ¿No? yo les diría que tienen que estar tranquilos porque los proyectos se construyen entre todos y nosotros tenemos la convicción que en esta materia hay que avanzar. El presidente así lo ha señalado. Vamos a presentar un proyecto de ley y nos gustaría contar con su opinión previamente. Ojalá que se sumen porque la invitación sigue abierta. Bueno, hagámosle un llamado. Además, nosotros acá hemos tenido un programa con el presidente de la Central Unitaria de Ah, Trabajadores, con David. con David Aguña, y con mucho gusto también lo podemos tener con el mundo de los empresarios, Sí, sería porque yo bueno. creo que hay que buscar caminos de encuentro, de diálogo, y sé que el gobierno está en ese camino, así que agradecerte Sí. mucho por estar hoy día aquí con nosotros, dialogando, conversando, como se llama este programa, conversemos. Así que agradecerle a la ministra del Trabajo, a Janet Jara. Gracias, Tomás. Yo, contenta de estar acá. Creo que tenemos que trabajar por mejorar la cohesión social del país. Tengo el convencimiento que nuestro país
es grande, hermoso y produce muchos frutos. Pero esos frutos le tienen que llegar a cada uno de los chilenos y chilenas para tener una vida más tranquila y con menos injusticia. Así que al lado tuyo, hombre de un liderazgo importante y una gran trayectoria, estoy muy contenta de estar contigo acá. Nosotros decimos, estamos en el intento. Estamos en el No, intento de siempre, que las cosas avancen todo el rato. en una dirección de un país mejor para todas y todos. Así que Sí. gracias. Nos vemos.